que viene, o del 30. El 30 de agosto practicamos con un fase 2 o con un estudio de etapa temprana, con estudio translacional. Pero hoy sería la idea como tener las cosas más generales de un fase 3 que es probablemente lo que les tomemos. Ahora, y sabiendo que Tommy está de oyente nada más, pero no sé si sigue estando o no, la otra cuestión es que ustedes tienen que rendir GEO y sarcomas. Así que la parte de metodología la vamos a tomar en la mitad del módulo de digestivo, que es el que sigue. ¿Sí? Bueno, mientras yo me termino de hacer el mate, por favor vayan pensando o digan qué trabajo fase 3 quieren que veamos juntos. El que ustedes quieran y vemos si podemos encontrarle algo como para que sea interesante. Piensen ustedes o díganlo en voz alta o déjenlo anotado. Yo estoy escuchándolos. ¿Alguna otra sugerencia? El Strack. Esta, ¿qué es el recuerdo que te gustaba, Tommy? Me gusta ¿Alguno otro? criticarlo. Vamos a criticarlo. ¿Alguno más? ¿Alguno que les haya llamado la atención o de alguna otra publicación? Puede ser de algún tema que hayan visto. O puede ser que les toque de GU y de sarcomas. Puede ser que sea interesante que hagan eso como para que tengan el espacio para practicarlo. Ya que si no, siempre termino hablando de mama, termina siendo como medio repetitivo. Lo que prefieren ustedes. Por ahora ganan Nipal con el Destiny. Pero ¿alguien quiere algún otro? No tenemos. Está, ¿no? Eh, Sugerencia. General de Pembro de Riñón, el keynote. 564. Hacemos Nicky entonces. Bueno, gracias por estar participando. Vamos entonces a hacer el 564. ¿Alguna otra sugerencia? El Adaura stampede. en pulmón. El Adaura en pulmón, bueno, tenemos como una votación, el Rodney quiere el Stampede. El Stampede son muchos, ese se nos va a complicar un poco, así que te lo voy a bajar. Bueno, entonces, Si no, ¿cuál? el propel en próstata. El, el Propel en próstata. Bueno, Tomás Soule, elegí vos, dentro de los que mencionamos solamente. Me parece que está bueno el 564 porque es algo que está hoy en día y eh, aprobado, más allá del Propel venga ya en breve. La Tsubanza está ya aprobada, me parece que está bueno que sepan entender y, digamos, sacarle el juego a un trabajo de Atsubanza que tiene una particularidad especial con respecto a otros estudios. Bueno, si Tommy eligió el 564, está todo dicho, vamos a ponerle onda y lo vamos a hacer. Acá lo acabo de buscar, así que vamos a pensar en cómo me gustaría que nos orientemos para pensar la parte de lectura. Un segundito que yo estoy tratando de buscarlo o tratarlo de compartir que lo tenía, pero ahora no lo encuentro. Un segundito. Voy a hacer lo siguiente, voy a compartir la pantalla entera, voy a sacar el WhatsApp, porque la idea es que vayamos anotando algunas cosas que son interesantes para ir chequeando que hagan los trabajos. Así que vamos a compartir toda la pantalla y voy a abrir como un Excel nuevo. Y vamos a poner el 564. Bueno, acá se ve el estudio. Sí, Perfecto, vamos a empezar. Bueno, la parte de introducción la voy a saltear porque quizás no es tan interesante para la metodología. Por lo cual, vamos a empezar a pensar dentro de métodos y vamos a tratar de entender todo lo que dicen y ver si estamos de acuerdo, si hay algo que haríamos distinto. Bien, métodos. Los pacientes elegibles tienen que tener al menos 18 años y tienen que tener histología confirmada de cáncer renal con un componente de células claras y un score de alto riesgo definido por el protocolo, incluyendo estadio 2 con Fuhrmann 4 o diferenciación sarcomatoide
estadio 3 o a más alto, linfáticos regionales o enfermedad M1 con NET. Ahí empieza diciendo o tratando de seleccionar cuál es la población elegible. Así que vamos a tratar de ver qué cosas deberíamos pensar con respecto al análisis de la población. ¿Cuáles les parecen a ustedes que pueden llegar a ser los principales limitantes o las principales críticas que puede tener un estudio a la hora de mirar elementos de población? ¿A alguien se le ocurre? ¿O de criterios de inclusión o criterios de exclusión? La prevalencia de la La, patología, la prevalencia, ¿por qué decís, María José? porque si es una patología poco frecuente, el N del estudio va a ser más chico y tal vez No, sea extrapolable. la muestra quizás no va a depender de eso. Ahora vamos a ver de qué depende el tamaño muscular. Pero más allá de mencionar eso, ¿qué otras cosas querían pensar? Porque en realidad es un trabajo de adyuvancia, debería ser lo más asimilable a la población que tenemos. Yo no sé si entra acá, pero por ejemplo, cuando incluyen pacientes, no sé, que tengan X característica, que esa característica haya sido detectada por algún estudio en particular que sea como un PET o algo así, o alguna mutación o algo así que sea como traspolable a la vida real. Estamos tratando de pensar juntos cómo voy a poder invitar a un paciente a entrar a este estudio y si les parece a ustedes que es un paciente que amerita ingresar a un estudio de adyuvancia. Acá tenemos algunos componentes que tienen que ver con invitar a pacientes de más de 18 años. Suele ser una práctica diferenciada entre adultos y jóvenes y no suele ser un criterio de inclusión tan controvertido. En general, una edad alta no se termina poniendo, por lo cual edad límite máxima podría llegar a ser algo cuestionable. Tiene que tener un componente de células claras. Esto es quién va a definir o cómo va a ser la definición histológica. ¿Va a ser una definición histológica central o una definición histológica local? ¿Cuáles les parece que son las ventajas de pedir el material y analizarlo afuera o de confiar en el patólogo del sitio de investigación y aceptar la patología que me digan? Y para asegurarse de que no da muestras que no sean lo que dicen que son, no sé, que sea todo homogéneo. Siendo un punto que es interesante, a veces si yo me quiero asegurar que el trabajo tenga mucha validez interna hace referencia a que la mayor cantidad de los pacientes incluidos tengan las mismas características, me convendría tener un patólogo central. Eso es algo característico, por ejemplo, del Destiny o de los estudios que miden HER2 o que miden algún tipo de alteración o mutación germinal o somática. Probablemente si yo quiero hacer un estudio para HER2 low, si quiero hacer algún estudio para mutaciones de BRCA, para mutaciones de PI3K, pida patología central o no me fíe del patólogo local a menos que pueda demostrar que la técnica que utilizaron es internacionalmente validada. Ahora bien, la ventaja de tener el patólogo local es que quienes reciben los resultados de este estudio van a poder tener más confianza en que van a poder ser aplicables al día a día. Piensen en las dificultades que planteó, por ejemplo, la medición del PDL1 y esperar a que exista algún tipo de tecnología centralizada en muy pocos lugares como para poder determinar que la población es elegible. ¿Sí? No sé si se entiende lo que digo. Es la dicotomía entre confiar en el patólogo local, si es una histología lo suficientemente analizable, por lo cual parece que detectar un componente sarcomatoide o poder hacer un Furman parece ser como una tarea común que que podrían hacer todos los patólogos. En cambio, si tuviera que pretender algún tipo de estudio de biología molecular, puede ser un poco más cuestionable que utilicemos patólogo local solamente o test locales.
Seguimos pensando juntos y este estudio está planteando o está pretendiendo invitar a pacientes que son con tumores de alto riesgo. Les hago la pregunta si todos los conceptos que pusieron de alto riesgo que están acá, tumor estadio 2 con Fuhrmann 4 o diferenciación sarcomatoide o tumor estadio 3 o M1, les parecen de alto riesgo o equivalentes en riesgo o no. Sí, yo creo que sí. Suelen ser tumores de alto riesgo en base a la probabilidad de recidiva, entiendo. ¿Los todos les parece que tienen el mismo tipo de riesgo? No, la histología es diferente. Por ejemplo, uno con patrón sarcomatoide tiene mayor riesgo de recidiva. Sí. Pareciera que entonces los sarcomatoides los deberíamos ver distinto, por ahí los M1 también. Ellos, o una de las cuestiones que podrían llegar a tener definición de riesgos para entrar al estudio, es que el detalle de si yo superselecciono a los pacientes de alto riesgo, tengo más probabilidad de que mi estudio me vaya bien, pero menor cantidad de pacientes al que pueda aplicar. ¿No valoro otros parámetros para ver el riesgo también? Como Por por ejemplo, ejemplo, la hemoglobina y calcio. en general, esos criterios tienen que ver con presentación de pacientes que van a hacer tratamiento sistémico para enfermedad avanzada. Y aquí no los tomo en cuenta. No, este trabajo es para adyuvancia. Después deberían Perfecto. contarme en este estudio cómo hicieron para cerciorarse que el paciente no tuviera enfermedad. Deberíamos pretender que tengan el mismo tipo de estudio todos los pacientes que entraron. Se atajan y dicen que estos criterios, igual Tommy que los puede tener más claros todos los trabajos de adyuvancia, son equivalentes o similares para la mayoría de los trabajos de adyuvancia, es decir, estadio 2 grado 4, estadio 3, M1, ganglios positivos, por lo cual, si estamos tratando de evaluar pacientes para adyuvancia y hay definiciones de riesgo clásicas, es conveniente utilizar las mismas o justificar si uno no va a utilizar las mismas. Imagínense que estuviéramos, bueno, con melanoma tenemos problemas parecidos en donde a qué definimos como alto riesgo para adyuvancia. Algunos estudios incluyeron estadio 3, otros estudios incluyeron estadio 4. El paciente o la probabilidad o el problema que me planteo yo es si para el paciente con estadio M1 NED un tratamiento con adyuvancia e inmunoterapia, solo monodroga, ahora lo vamos a dejar a Tomás hablar, resultaría algo aceptable o no. Eso, obviamente, no hay un estándar como para plantear eso, pero, y obviamente que el estadio M1 NET puede variar, en definitiva, o puede llegar a tener características distintas. Me plantearía si ese escenario no me quedo con un poco bajo de tipo de tratamiento, pero bueno, obviamente en la práctica habitual no se los trata, salvo antes de este estudio. ¿Vos, Tommy, querías mencionar algo? No, con respecto a lo que estás diciendo, piensen chicos del escenario en el que se plantea este estudio. Primero que en adyuvancia, veas el tumor que veas, los porcentajes de beneficio no son cosas gigantes. No sé, estás hablando de porcentajes de menores a 10, 4%, 8%, 6%, 5%. Esos son los porcentajes de beneficio en supervivencia global con las adyuvancias. Y venimos, primero eso, que pequeños porcentajes te pueden jugar muy en contra para que el estudio salga positivo o negativo en base a la población que vas a seleccionar. Y por otro lado, veníamos de varios estudios, el POTREC, el ASURE, el Everest, que eran todos negativos para supervivencia global y para intervalo libre de progresión. Entonces había que ser muy cuidadoso al momento de seleccionar a los pacientes. Después vinieron los estudios modernos que también dieron negativos con atezolizumab, con nivo-IPI, con nivo monodroga. Entonces, lamentablemente, para que un estudio de adyuvancia dé positivo, tenés que elegir a los pacientes a los que peor les va a ir. Si vos tenés un paciente que le va a ir bien con la cirugía, corres riesgo de que la adyuvancia no te vaya a dar positiva. Este es el único estudio que incluye pacientes M1. Esa es una de las cosas que va. A ver, no es por nada que se incluyen M1. Realmente son a los que peor le van, pero también son a los que
más ves la diferencia de las curvas entre los que hacen adjuvancia y los que no lo hacen. Pero más allá de eso, siempre en cáncer de riñón era uno de los tumores en los que vos podías operar una metástasis con intención curativa. Entonces, tampoco es que es hacer trampa, por así decirlo. Pero un poco eso. Realmente la población es mala. Coincido con todo lo que dijeron. Los estadios 3 con invasión de la grasa perirenal, con invasión de la vena, del seno, los tumores sarcomatoides. Pero bueno, si van a ver las curvas después, bueno, puedo analizar las curvas, pero un poco para hablar eso de la población, digamos, la población es la peor cita que vos podés tener en cáncer de riñón. Sí, quizás me quedo con ese tema que estamos tratando de hablar. Pese a que es la peorcita, parece que dentro de lo peorcito hay algo más peorcito, que es este caso de M1 que, bueno, plantea una historia distinta y que no toda la población es homogénea. Por lo cual, a la hora de empezar a pensar que la población incluida pueden tener riesgos distintos, sería bueno ver qué tipo de estrategias hace el estudio para controlar la heterogeneidad. Fede, te hago De, un aporte más, que también hay que ver con lo que decís vos, qué porcentaje de esa población está incluida, y en este caso es alrededor del 5% de los M1 net. Porque ok. también esa población puede ser que te traccione las curvas del beneficio. Es cierto, Tomito. Por eso lo vamos a Eh, empezar a ver. Sí, una pregunta. Eso que decía Tommy, que hay que ver como dentro de la población el subgrupo que tiene tal característica. ¿Cuándo, viste, lo escuchamos y lo decimos todo el tiempo? No, pero este subgrupo está poco representado o bien representado, no sé. ¿Cuándo consideramos que está bien representado y cuándo no? Es como el tuntún a ojo de cada uno, hay un valor así, no sé, más del 10%, más del 20%. la verdad es que mi primera respuesta para ver la representación es cuál es la práctica habitual y cuál es la prevalencia de tener un M1 dentro de los pacientes que van a hacer adyuvancia. Me suena que si Tommy dijo que entró el 5% con M1 adyuvante, no espero ni por casualidad encontrar más de 5% en la práctica habitual. Así que no parece que haya habido algún tipo de presión para seleccionar distinto a lo que veo en la práctica habitual. Sí, esto, Nicole, y aprovechando que haces esta pregunta, puede ser distinto en otros tipos de estudios en donde, por ejemplo, requiero una muestra para poder entrar. Y si requiero alguna muestra para poder entrar y esa muestra está en enfermedad medible y mi tumor es un cáncer de próstata en donde solamente hay metástasis óseas o mi tumor es un cáncer de mama en donde solamente hay metástasis óseas o incluso de riñón, y no puedo utilizar la muestra ósea como para tener rédito, probablemente estoy discriminando a la población que se beneficie en definitiva del tratamiento. No sé si se entiende la pregunta. El ensayo clínico toma una restricción en donde solamente los pacientes con una enfermedad medible pueden entrar, que es peor que la habitual, y después voy a aplicar los beneficios a pacientes de menor riesgo. Entonces, el requerimiento de la muestra para ingreso, que en general es más común en estudios de adyuvancia o cuando se plantean biomarcadores, vamos a ver si en este estudio se pretendió eso, después deberíamos ver el protocolo estrictamente, ya plantea una trampa para que el paciente esté algo seleccionado. Hay una segunda trampa que está puesta ahí que en general es una trampa bastante común en los estudios de adyuvancia y que trae mucho dolor de cabeza, que es que el paciente tiene que haber entrado a un ensayo clínico 12 semanas, o que el lapso para empezar el tratamiento y la cirugía tiene que ser 12 semanas como mucho. Piensen entre que el paciente tiene el diagnóstico, se opera, se recupera, se entera que existe el ensayo clínico, pasan el tiempo como para que conozca o para que decida, hay una selección que dista de la realidad. Entonces, hasta acá estamos, ¿no? ¿O alguna duda? ¿Requerimiento de muestra de ingreso o requerimiento de intervalo máximo para empezar? Esto podemos llegar a decir que en este estudio podría ser una crítica, es decir, 12 semanas puede ser excesivo o puede ser muy poco para el paciente de la situación, para el paciente de la vida real.
Y el tema de control de la heterogeneidad tendría que ver con cómo hacemos para que una población que no está muy representada y que, como dijo Tommy, puede alterar los resultados. Es posible que el beneficio del M1 no sea el mismo que el beneficio del estadio 2 o del estadio 3. ¿Qué les parece a ustedes que podría yo hacer si en realidad el mismo tipo de intervención va a beneficiar distinto a las distintas poblaciones incluidas? ¿Cómo lo controlo? No sé si se entiende la pregunta. ¿Podés repetir, Fede? Porque me perdí. Obvio. ¿Hasta acá viene bien o está siendo medio chino todo? Porque está como todo siendo medio práctico. Realmente puedo No, confiar no, en... se entiende, pero me perdí justo acá. No hay problema. La pregunta es la siguiente. Yo los miro los que tengo por lo menos con la cámara prendida. Tengo una población incluida que tiene distintos tipos de características. Algunos son estadio 2, otros son estadio 3, otros son estadios 4N. En esta población, probablemente, si yo estoy pensando que la adjuvancia va a dar un beneficio, esperaría, a priori, que el beneficio no sea exactamente 5% para las tres poblaciones, sino que sea 2% para una, 5% para otra y 10% para la otra, ¿no? Si yo tuviera que jugar con esto. En definitiva, cuando se publique el ensayo, cuando la FDA me pida que el ensayo sea positivo o no, voy a tener que plantear cuál es la hipótesis que quiero demostrar, o cuál es el objetivo que quiero demostrar. Y ahí vamos a plantear cómo plantearon los objetivos a la hora de establecer si el estudio va a ser positivo o no. Entonces, pensando en ese eje o definiendo eso, mi pregunta es, a priori parece que los riesgos que tiene cada una de la población de tener metástasis son distintos. No interpreto, o ya por el TNM mismo, un estadio 2 no tiene el mismo riesgo que el estadio 3. Ustedes me comentaron que el sarcomatoide tiene otro tipo de riesgo y quizás beneficio de la inmunoterapia distinto, ya por tener una biología no igual al resto de los tumores de cáncer de célula renal. ¿Cómo controlo que las distintas poblaciones en realidad no son lo mismo? ¿Qué puede hacer el ensayo clínico como para poder no ignorar eso? Subestratificar la división de la... Estratificar. Estratificar es una manera. Estratificar significa que va a haber un paso en donde la randomización no va a ser completamente al azar, sino que se va a tratar de respetar que la misma cantidad de pacientes de cada uno de los grupos clave están representados en ambas ramas. Es, la estratificación sube el número muestral. A medida que yo incorporo más variables, la cantidad de pacientes que necesito para poder asegurarme que tengo algo parecido a los dos sube. ¿Qué más puedo hacer para tratar de controlar la heterogeneidad? Voy a poner un ejemplo más clásico. Ustedes pueden tener en pacientes con otros tumores, además de cáncer renal. Pueden tener un paciente con cáncer renal adyuvante, pero que tuvo un cáncer de pulmón el año pasado. Ese paciente puede tener un riesgo de metástasis o de morir distinto. ¿Cómo controlarían esto? La idea, algunas sugerencias, si no es de morir, puede ser otros casos que podríamos controlar de la misma manera. Una paciente, este es un ejemplo medio fácil, podría llegar a ser un paciente que tuvo un infarto hace 2 meses. Por ahí me tiene un riesgo que compite con la posibilidad de morir si quiero medir sobrevida global o que compite con el riesgo de tener afectación por la recidiva. Entonces, ese paciente, para controlarlo, probablemente lo que haga es... Y ahí puede cambiar los criterios de elegibilidad. Perfecto, Fernando. Ese paciente lo puedo excluir. Las situaciones lo suficientemente raras que no me permitan tener una buena idea de la causalidad de la intervención
se pueden solucionar con un criterio de exclusión. Pacientes embarazadas, pacientes que, bueno, cada vez está más en crítica esto, pacientes que tienen HIV, que tienen CD4 bajos, pacientes que tengan contraindicación para la inmunoterapia, pacientes que, ¿qué otros criterios de exclusión se les ocurren que pondrían? El que mencionaste recién de que no tenga un segundo tumor. Un segundo tumor, tal cual. Y la otra posibilidad, que es lo que menciona Tommy, que vamos a ver cómo se hizo, es que se pueden hacer análisis estadísticos a posteriori, que vamos a aprender cómo se hacen, o no vamos a aprender cómo se hacen, pero vamos a ver cómo se hicieron, que son los análisis de subgrupos. Estos son los tres que vamos a ver. La heterogeneidad en general es muy bien controlada por la randomización. La randomización es el mejor método para tratar de asegurar que la población que quedó en las dos ramas se parezca o se controle o tenga la mejor tabla 1 posible. Un estudio no randomizado no tiene la misma capacidad como para poder controlar la heterogeneidad que puede tener cada una de las poblaciones de destino. ¿Sí? Entonces, estos son los principales criterios como que me permiten controlar la heterogeneidad. También vimos que a veces el requerir una muestra de ingreso o requerir el intervalo máximo para empezar o el requerimiento de enfermedad medible que no aplica para adjuvancia son elementos que condicionan qué tipo de población va a poder entrar. La enfermedad medible, recuerden que son aquellos pacientes que tienen tumores no ganglionares que se puedan medir y que miden más de 10 milímetros por el eje mayor, o ganglios que miden más de 15 milímetros en el eje menor. Eso es lo que se considera enfermedad medible habitualmente. Cuando un estudio usa RECIST, en general requieren enfermedad medible y no es una enfermedad mínima, no es una enfermedad que solamente vean un PET, sino que la tengo que poder diagnosticar, medir y evaluar por tomografía, ya condicionándome que no sea cualquier paciente el que pueda entrar. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Hay algunas, ya sabían la mayoría de estas cosas o quieren que repasemos algo de esto? ¿Estamos bien? Bueno, Sí, está seguimos. bien. Gracias, María José. Gracias por estar. Vamos a empezar entonces con, en el caso de los pacientes con M1 NED, la enfermedad M1 tenía que estar presente además del primario en el diagnóstico y las metástasis tenían que ser completamente resecadas en el momento de la nefrectomía o dentro de una neuronefrectomía. Esto puede ser medio polémico, ¿no? Porque ya estoy mezclando enfermedad sincrónica con enfermedad metacrónica. No sé, a mí me hace un poco de ruido que esta población sea igual, pero lo vamos a dejar entre nosotros. La sobrevida libre de enfermedad basal tenía Perdón, que ser... Sí, Tommy. eso es a lo que me refería. Fíjense los criterios. Si van a los criterios de pacientes metastásicos, los pacientes de metástasis sincrónicas o dentro del año, al menos son de intermedio o alto riesgo. Y esos pacientes fueron los incluidos en el estudio de adjuvance. A mí me suena que esta población se debería... No sé, vos me dirás mejor porque estás más en el paño de riñón, pero creo que esta población tiene un riesgo distinto en melanoma o viniendo de un palo parecido a la inmunoterapia, en donde les pasa lo mismo a la adjuvancia casi. eh, la población M1 tiene a tener comportamientos y respuestas quizás un poco distintas. Pero bueno, lo digerimos por ahora. Lo digerimos aunque me llama la atención. La evidencia de no enfermedad tiene que ser evaluada por el investigador en la forma basal o al inicio. Habría otra forma, es decir, podría tener que mandarle una tomografía al equipo central y que me digan está libre de enfermedad y lo podés meter. Entiendo que para tener más celeridad lo pueda decidir el investigador, puede ser una fuente conflictiva en donde no todos los centros tomen la misma decisión sobre libre de enfermedad. Y si queda libre de enfermedad y es el investigador el que puede elegir el método que utilizó para estadificar, estamos en un problema, ¿no? No sé si se entiende eso. Sí, sí.
Así que seguramente si vamos al protocolo, me van a tener que exigir al menos una tomografía como para que yo pueda entrar. No debería poder entrar de cualquier manera a un estudio de adjuvancias. Ya sería como un quilombo. Vamos a mirar el protocolo. Bueno, este es un protocolo de un estudio clínico. Esto es lo que se usa, digamos, para ver qué es lo que el paciente tuvo que hacer. Y este es el calendario del protocolo, es decir, lo que tuvo que hacer el paciente durante los primeros 42 días para poder entrar. Y acá vemos que el paciente tuvo que hacer una imagen antes de los 28 días de randomizar y lo va a usar con el investigador. Y dentro de estas imágenes se tenía que hacer tanto tumor, tórax, abdomen y pelvis, centellograma y estudios de cerebro. Bueno, parece lo habitual. No sé si criticaría algo de esto. No, hoy hicieron un comentario, creo, no me acuerdo quién fue, que hablaba sobre estudiar a los pacientes adecuadamente y nombraron el PET. Solamente aclarar que en el riñón no se usa mucho el PET. Tiene una explicación, no es que no sirva, pero depende mucho de la diferenciación del tumor, o sea, del grado histológico del Fuhrman. En tumores bien diferenciados sirve más el PET. En tumores poco diferenciados, no tanto. Por eso es que no se usa tanto, se usa más la tomografía de centello. Bueno, Tommy, y ya que estás acá, en realidad no sé si entiendo que estás acá, pero este es el principal problema que tenemos con el 05, con el 564, que es que, bueno, terminada la parte de la población y confiando que no tenemos ninguna crítica más, vamos a tratar de ver el diseño y las intervenciones. Dentro del diseño y las intervenciones, los pacientes fueron sometidos a el mejor ensayo clínico que pueden hacer, que es un fase 3, randomizado, doble ciego, es decir, el paciente no sabía si estaba recibiendo placebo o estaba recibiendo pembrolizumab adyuvante, lo cual tiene ventajas y desventajas que ahora les voy a preguntar. Y acá vienen que hay una estratificación, que por suerte nos escucharon y dijeron que M0 y M1 no iban a hacer lo mismo y que iban a utilizar esto para dividirlo. También que iban a estratificar con el ECOG. No sé cuánto historia tiene estratificar en un ECOG en un paciente con enfermedad localizada, pero bueno, esto nos queda para nosotros. Y iban a también diferenciar, porque estamos en un estudio que discrimina países, entre Estados Unidos y afuera de Estados Unidos como si fueran inferiores. Entonces esos fueron los tres factores que utilizaron para la randomización. No sé por qué hoy en día siguen diferenciando a Estados Unidos, no sé, creo que deberían dar explicaciones. Y las ramas fueron pembrolizumab o placebo. Acá tenemos el hecho en donde, si estoy buscando sobrevida libre de enfermedad como endpoint, entiendo que el STRAC también cumplía este criterio. ¿Por qué no poner como rama control sunitinib? Porque es más fácil probarlo contra placebo. O sea, si no le estoy dando nada, seguro le va a ir mejor al que le doy tratamiento adyuvante. Ok. Puede ser porque no Entiendo. era, o no, no s- eh, ahora entiendo que el estudio positivo, pero no sé si era un estándar lo otro, ¿Por qué no era un porque yo nunca estándar? lo vi. No sé, yo nunca lo vi que lo usara, solo por eso. Fede, la otra situación que puede llegar a suceder es que en el momento que se diseñó el estudio, a veces pasa que las aprobaciones quedan retrasadas y iniciamos el estudio y cuando eso tenemos los resultados del próximo y nos pasa frecuentemente que cuando llega el nuevo estándar ya el otro estudio viene corriendo. Si mi memoria no me falla, este estudio se estaba ejecutando en 2018, en donde sunitinib ya había presentado los resultados. Sí. Sí, es posterior. Y cualquier cosa si pasa a eso, se hace una enmienda porque estás cambiando el estándar y le estás ofreciendo un buen tratamiento al paciente. Pasa eso, pero se hace una enmienda y se le empieza a dar a la rama control lo que se aprueba en el transcurso del estudio. Entonces, Tommy, ¿cuál es tu justificación, vos que venís de ese palo? Que el extract dio positivo, que es un estudio muy criticado y no aceptado por la comunidad médica realmente,
por varios motivos, no sé si tenemos tiempo para explicarlos, pero básicamente es un estudio sponsorado por la industria que no había reclutado como corresponde a los pacientes y el endpoint de intervalo de presión realmente no era un endpoint, digamos, duro como para un estudio de adjuvancia. El 564 lo que tiene diferencia es que incluía supervivencia global, de hecho fue lo que se publicó. Yo estoy con el celular, no sé cuál bajaste, pero la última publicación, cuando se presentan primero los datos con intervalo libre de presión, dijimos, bueno, ok, pero con pinzas, es intervalo libre de presión. Y este año, en febrero, no, en enero, se presentaron los datos con el beneficio de supervivencia global. Y ahí fue terminado de aceptar el 564 como un estándar. La Ahora, verdad es que yo no me sé las internas de cómo la era rama de el... control, perdón, y una cosa importante es la toxicidad. La toxicidad con Sunitinib era el 30% de los pacientes abandonaban el estudio por toxicidades. Entonces, un estudio, estamos hablando de una población sana que estás enfermando vos con un tratamiento. Y eso tenía gran impacto en el momento de la aceptación para usarlo como adjuvante. Mira, en la introducción, que no la quisimos leer, dice, however, sunitinib como tratamiento adjuvante mostró un resultado significativo como sobrevida libre de enfermedad. Sin embargo, como resultado, sunitinib está aprobado en adjuvancia en Estados Unidos. Es cierto que la comunidad argentina no lo aceptó. Sin embargo, porque tuvo un perfil de efectos adversos y que la SUR les dio negativo, no utilizaron el sunitinib, no fue aprobado en otras partes del mundo como la Unión Europea. Y esa es la justificación que dieron como para darlo como placebo, como rama control. Supone quizás el riesgo de un doble estándar, lo cual Acá también está aprobado plantea como que acá también está aprobado el Sunitinib ayudante. entonces quizás un estudio que hubiera tenido más aplicación y no siendo un poco, no siendo, digamos, quizás algo limitantes o algo, digamos, tendenciosos es permitirle al investigador elegir si va a ser una rama de sunitinib o iba a ser una rama de placebo, solo. La verdad es que eso quizás hubiera sido lo que más validez externa tuviera. Entiendo que esta es la justificación, la comunidad médica aceptó esto, pero eh, es uno de estos casos en donde yo no sé si estamos tan felices con la elección de la rama placebo. Por ahí hubiera sido una rama de observación y que el investigador haga lo que quiere. Pero bueno, lo dejo como observación. Es decir, es ética la rama control, es lo que le hubieras dado como práctica habitual. Entiendo que nosotros no dábamos un itinib en ese momento, pero quizás en otros países y sobre todo si en Estados Unidos estaba aprobado, por ahí había medics que lo hacían. Bien, entonces estábamos tratando de charlar que miramos los criterios de estratificación, a priori estamos de acuerdo con M0 y M1. COX 0 y 1 siendo tan subjetivo es un criterio de estratificación que me cuesta un poco, y Estados Unidos contra Estados Unidos también me cuesta un poco. Pembrolizumab se administró 200 miligramos cada 3 semanas por un máximo de un año. ¿Están de acuerdo con la intervención? Hecho distinto, lo hubieran hecho 2 años, 6 meses. En vez de 200 miligramos, le hubieran hecho 2 miligramos kilo, 400 miligramos cada 6. ¿Qué les parece? Yo hubiese hecho 400 cada 6. Tommy hubiera hecho 400 cada 6. En ese momento, por ahí no era un estándar. Ahí lo voy a validar. Los 400 cada 6 apareció en el 2019, en el 2019 y el 2020. ¿Qué opinan los demás? ¿Lo hubieran hecho menos tiempo, más tiempo? Un año es poco, es mucho. ¿De dónde sale un año? ¿Alcanzaría con menos? Tal vez para un paciente que tiene bajo riesgo de recaída es mucho hacer un año de adyuvancia, se me ocurre. Em,
pero bueno, no sé. El 914 que fue diseñado para Nivo IPI planteó 6 meses para relleno. Y hay quienes te dirían, viniendo de cáncer de pulmón, que si uno interrumpe el tratamiento para enfermedad avanzada, en algún momento es peor que no interrumpir. Es decir, poner un coto puede ser difícil. Entiendo que es una estrategia y una decisión que tiene que estar fundamentada. Hacer 200 miligramos y no hacer 2 miligramos kilo es una decisión comercial. Para otros pacientes o para un paciente de 50 kilos, esto implicaría una ampolla menos. Y el hecho de hacer un año, entiendo que está basado en el STRAC o en el estudio de sunitinib. Pero lo que tienen los estudios de adjuvancia, después los podemos ver en otros trabajos, es que la decisión de duración suele ser una decisión algo caprichosa, que podríamos llegar a cuestionar o a pensar por qué se hizo o en qué se fundamenta. Entonces, Igual hay una explicación de historia natural acá, a ver, porque Tomito. vos tenés el 75% de los pacientes con cáncer renal se presentan en una etapa localizada, un tumor localizado. Dentro de, Sí. digamos, si vamos a ir a los estadios 3, el 55% va a estar muerto, perdón, el 55% va a estar vivo a los 5 años. O sea que los pacientes de realmente alto riesgo, ya sea por tumor, por grado histológico, por invasión de la vena, por rasgos sarcomatoides, tiene un riesgo de un intervalo libre de progresión corto, que está cercano al año. Entonces, es el tiempo suficiente como para ver la rama placebo que no recaiga en un año, digamos, como que es un tiempo prudente. Estirarlo más tiempo, me parece, obviamente que podemos discutirlo, pero me parece que sería estirar un tratamiento con toxicidades y demás que no tiene mucho sentido. Sí, el tema es que en general, este es el problema uno de los problemas que solemos tener como comunidad médica, ¿no? Que estamos atados a cuál fue la decisión de... Hay como cierto tipo de pensamientos de estrategia comercial metidos en la parte metodológica. Fíjense para melanoma que en ASCO se presentó el NADIN, en donde una dosis de nivo IPI con dosis bajas era o generaba el rédito de la enfermedad neoadjuvante. Y cuánto tiempo tardamos, ¿no? En empezar a pensar que se pueden desescalar la dosis, lo inseguros que estamos a la hora de desescalar, los trabajos grandes que se necesitan para llegar a aprovechar eso, la cantidad de vidas y cosas que se tienen que sacrificar. Entonces, como que estas pequeñas decisiones que te quedan, digamos, por fuera de lo que uno puede llegar a elegir, eh, después, durante mucho tiempo, terminan condicionándole la vida a la gente también. Qué sé yo. Puede ser que se pueda cuestionar por delante o por detrás, es decir, puede ser poco tiempo, mucho tiempo. No, no estoy muy seguro. Y tampoco tenemos mucha seguridad respecto a la inmunoterapia. Con la terapia dirigida nos pasa lo mismo. Pero recientemente para GIS salió el estudio bueno, por ahí lo vieron en la clase, que 6 años era mejor que 3. Y esa definición de cuánta cantidad de tiempo hacer es una decisión, digamos, difícil. Bueno, hasta acá estamos. ¿Dudas por ahora de cosas que podemos pensar en la rama control? ¿Alguien elegiría o pensaría algo más? Yo tengo una consulta fe que los chicos no te están haciendo. Decime, Tomito. Si vos analizás por subgrupos, dentro de los subgrupos también una correcta estratificación sobre, digamos, vos analizás, no sé, los M1 y los M0. Y dentro de los M1 tiene que darle más proporción a ambas ramas de los grados histológicos, sitio de metástasis, tamaño tumoral, y el resto de los criterios, performance status, Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, hombre, mujer, o solamente con un parámetro te alcanza para estratificar. La definición de cuántos criterios estratificar depende, digamos, del diseño, de quien hace la parte estadística y trata de poner en consideración criterios lo suficientemente fuertes para que, si el estudio, imagínate, te hubiera dado negativo en M0 y positivo en M1 y hubiera sido un criterio de estratificación, la parte metodológica y la cantidad muestral, en teoría, debería haber sido fuerte como para sugerir algún tipo de hipótesis.
Entonces, si el M1 te arruinaba, imaginémonos porque te iba mal de las dos maneras y para MC lo daba positivo, por ahí podías sacar una conclusión en base a qué fue estratificado. En cambio, si fue un análisis de subgrupos y se demuestra una interacción, como vamos a ver después, va a quedar con menos peso, va a ser sugerente de hipótesis, nada más. Lo mismo se daba en Estados Unidos y no daba en Estados Unidos. Según cómo diseñara la estratificación, podía llegar a convencer a la gente que igual como estratifiqué el criterio y como hice como una mini randomización dentro de la estratificación, se hizo como un subestudio. No sé si fue lo suficientemente claro. No Tommy, obviamente, sino los chicos. Tengo más poder, la palabra es poder, ahora lo vamos a ver después cuando veamos la parte de la muestra, para sacar conclusiones. No, nadie está diciendo nada, supongo que estamos bien. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Endpoints. El endpoint primario fue la sobrevida libre de enfermedad, que se definió desde la randomización hasta la primera documentación de recurrencia a distancia. Recurrencia a distancia, mira qué loco. De cáncer renal o muerte por cualquier causa, lo que ocurriera primero, según lo que dije, perdón, según lo que dijera el investigador. Bueno, sobrevida libre de enfermedad como endpoint primario y no sobrevida global. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece que está bueno? ¿Hubieran elegido sobrevida global? ¿Por qué sobrevida libre de enfermedad? Sobrevía libre de enfermedad porque es una adyuvancia, supongo que tiene más peso para ponerlo como endpoint primario. Por ahí en un metastásico tiene más peso una sobrevida global, porque no apuntamos a la curación o a que quede libre de enfermedad. No sé si estoy entendiendo. Bueno, María José dice que en una adyuvancia puede ser sensato elegir, cada vez me voy a ir poniendo más oscuras como testigo protegido, puede ser sensato elegir sobrevida libre de enfermedad, dado que tener el diagnóstico de metástasis implica, digamos, una enfermedad o el hallazgo de una enfermedad incurable. Pese a eso, te pueden llegar a cuestionar que en realidad, si vos demorás la sobrevida libre de enfermedad y no mejorás la sobrevida global, quizás estás retrasando solamente la aparición de metástasis y no curaste a más gente. Entonces, ¿cuándo tendría sentido elegir sobrevida libre de enfermedad? No sé si se entiende el problema o la pregunta. Perfecto. Gracias, Tommy. Gracias, Te Tommy. apoyo porque los chicos están callados. Gracias, Tommy, porque... Ah, mira, ahora estoy tratando de pensar que están escribiendo por el chat también. Ah, así que pueden escribir por el chat, perdón que los estoy Yo, te, ignorando. estoy mirando y no hay tanta tampoco escritos en el Está chat. bien, está bien. No es que estamos haciendo esto juntos hace 5 años, así que entiendo que nos tenemos que hacer la segunda. ¿Alguien quiere participar o animarse a contarnos si está de acuerdo con sobrevivir libre de enfermedad o si hubieran dicho sobrevida global es lo único que me importa y nada más? ¿En todos los modelos tumorales es lo mismo? Yo diría que depende si vos tenés un subrogante o para una ayudín. Tommy da una de las respuestas que acepta la comunidad médica, que es que depende de que tengas un subrogante. ¿Qué significa eso? Que utilizamos la sobrevida libre de progresión como un subrogante de sobrevida global, pero también está la connotación, no sé si acá también estaría la connotación de la farma en este caso, de tener que probar un medicamento y tratar de sacarlo lo antes posible y esperando una sobrevida global le va a va a necesitar más tiempo para poderlo comercializar en este caso. Es cierto, un ensayo clínico Además de o que es más caro también el seguimiento ahí en ese caso, como dice Weimar. es cierto, todo parece apuntar a que desde el punto de vista de quien comercializa pues, le conviene sobrevivir libre de enfermedad y quizás al paciente también pueda acceder a un tratamiento antes de lo que iba a poder acceder si tuviera que esperar sobrevivir global. Eh, ¿Y qué significaría que
pudiera actuar esta variable como subrogante de otra. Imagínense en cáncer de mama, si yo tuviera que probar neoadjuvancia, tuviera que probar adjuvancia, tendría que esperar como 25 años para demostrar sobrevida global. ¿Qué significaría lo que mencionó Tomás antes? Que yo pueda vincular los dos eventos. Exacto, que tiene que existir algún gráfico de puntos en donde a medida que los pacientes tienen más sobrevida libre de enfermedad, tienen más sobrevida global y que como que se correlacionan. Debería existir algún trabajo previo en donde hacer esto o tener más sobrevida libre de enfermedad tiene una relación lineal o para arriba con sobrevida global. Si eso existe, puedo decir que es un buen subrogante. Si eso no existe, puedo decir que no es un buen subrogante. Hasta mi mejor entendimiento, hay modelos en donde estamos seguros que existen. Mama existe, en colon es el estudio de Sargent, sobrevida libre de enfermedad 3 años, es subrogante de sobrevida global. En melanoma hay un metaanálisis de Egermont, pero lo que estoy casi seguro, pero Tomás me va a corregir, es que para riñón no lo es. Puedes estar totalmente seguro. No hay. Así que no hay ningún estudio que demuestre que la sobrevida libre de enfermedad es un subrogante de sobrevida global, por lo cual es una decisión arriesgada de endpoint primario. La comunidad va a salir a decir no hay un subrogante. Si después sobrevida global te dio, está buenísimo, ganaste, pero puede ser una de las críticas del STRAC. Sobrevida libre de enfermedad dio, sobrevida global no. Hubiera elegido sobrevida global. Bueno, fue lo que pasó acá. Cuando Tony Chueri hizo la presentación en ASCO, él al final, me acuerdo que puso una especie de balanza, ¿vieron? Como lo de la justicia, y de un lado ponía costos, toxicidades y demás, y del otro ponía intervalo libre de progresión, no tantas internaciones, mejor clínica para el paciente, pero que da la balanza como igual. El que hizo la presentación no se la jugó para la adjuvancia, ni siquiera él que fue el que la presentó. Y este año en NASCO GU, cuando hizo la presentación de supervivencia global, esa misma balanza le agregó la supervivencia global, ¡pum!, le inclinó para el lado de hacer pembrolizumab adjuvante. O sea, hasta él que hizo la presentación se terminó de convencer con la supervivencia global. Perfecto, Tommy. Creo que Tommy Jowirik lloró en esta presentación, ¿no era? Que había pasado eso. Pero bueno, ahora estoy teniendo recuerdos de esta No, presentación. esa fue en ESMO, En en ESMO la que lloró. lloró. En ESMO Bueno, lloró, pero no, lloró por una amiga que había muerto por COVID y demás. esto fue plenaria de ASCO, la presentación del 564. Fue la plenaria del 2021, ¿no? Era pandemia. 2022, si no me equivoco. 2022, ok. Bueno, entonces hemos llorado con Tony Choweri o no, pero lo que hemos visto es que quizás deberíamos ser cuidadosos a la hora de definir el endpoint primario porque es el que nos permite establecer cuántos pacientes vamos a incluir. Así que eso es algo que puede ser una crítica bastante válida de este estudio. Los otros estudios, sí, Tomito. No, te hago una pregunta, pues esto no lo tengo bien en claro, pero vos cuando pones un endpoint primario, quizás es un poco el intervalo de libre presión, y cuando vos realmente lo que te interesa es la supervivencia global, la pones como un endpoint secundario, esa estrategia de poner uno y atrás el otro también te ahorra costos porque vos al paciente romper su endpoint primario a veces en los estudios hace que el paciente tenga un seguimiento, lo que se llama un follow-up, en lo cual ves cuánto vive, pero ya no te haces cargo de los estudios, de las tomografías y todas las cosas. Entonces también es una cuestión, digamos, económica atrás de cuál pones primero y cuál pones segundo, por más que a vos realmente que te importe sea el que pones segundo. Y ahora planteo algo más, Tommy, ya que te tengo acá. En este estudio que tiene la definición de adjuvancia con inmunoterapia, ¿vos lo hubieras diseñado así? Vos no, la comunidad, ¿ustedes lo hubieran diseñado así o le hubieran hecho crossover? Perdón, crossover no. O le hubieran asegurado cuál iba a ser la segunda rama que el paciente iba a tener en la recaída. Y en ¿Cuál? realidad está hecho eso. De los 161 pacientes que progresaron, el 80 y pico, 85, 81% recibió inmunoterapia posterior. No tengo en claro bien qué porcentaje recibió en combinación y qué porcentaje recibió en monodroga,
pero estoy seguro que el 81-84% recibió inmunoterapia. Y de la rama placebo, un número superior aún. De los que progresaron, que fueron 210 pacientes, el 90% recibió inmunoterapia en la progresión. Estamos intentando pensar juntos a la hora de hacer el diseño del estudio cuándo conviene poner placebo, cuándo no conviene poner placebo, cuándo conviene hacer crossover o cuándo no conviene hacer crossover. ¿Y por qué estamos pensando esto? Porque si estamos midiendo la sobrevida global, el endpoint como endpoint importante, el estudio se va a ver afectado por las ramas que haga el paciente en forma subsiguiente. Si tenemos un ensayo clínico que es conducido en distintos países, probablemente los tipos de drogas a los que accede el paciente fuera de los centros más importantes o los lugares mejor, más privados, no va a ser homogéneo. Es posible que quizás algunos de estos pacientes que entraron al 564, el único tratamiento al que pudieran acceder como primera línea puede haber sido solo sunitinib y no la combinación de pembrolizumab, nivo, cabo, etc. En ese sentido, empantana quizás esta idea de la sobrevida global. Si estuviéramos hablando de la Daura y tuviéramos que hacer osimertinib contra placebo, probablemente yo me hubiera asegurado que el paciente que hizo la adjuvancia reciba osimertinib a la progresión y diseñar cómo iba a ser el tratamiento de la recaída. Un estudio de melanoma que fue el Keynote 054, que es de melanoma adjuvante con pembro, se aseguró que los pacientes que hicieran placebo recibieran pembrolizumab solo, que podía considerarse un estándar en esa época como tratamiento de primera línea. Es decir, les aseguró a los pacientes que tuvieran el tratamiento de primera línea como para ser lo más prolijos posibles con el endpoint de sobrevida global. Cuando no es necesario tener un crossover, cuando la definición de la rama subsecuente no te va a afectar por lo que vos querés probar. Si yo estoy haciendo un estudio de última línea o tras la progresión, no tengo por qué diseñar crossover. O si no es claro cuál es el tratamiento que va a recibir el paciente después, porque depende de muchos factores, o del tipo de resistencia que tenga la mutación, o de características biológicas en particular, puede ser justificable que no haga crossover. Pero cuando es medio lógico que yo lo que estoy haciendo es adelantar un tratamiento, es decir, estoy adelantando la segunda línea a la primera, o estoy adelantando la primera línea a la adjuvancia, puede ser que en este tipo de estudios sea más conveniente diseñar qué es lo que va a hacer el paciente como tratamiento subsiguiente. ¿Hasta acá estamos? ¿Seguros? Sí, 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 Bueno, estamos. Me siento muy ingenua porque yo pensaba que el crossover lo permitían para que el paciente pueda acceder a la terapia que era eficaz después. O sea, pensaba que lo hacían por el bien del paciente. es muy raro que accedan al crossover, es muy caro hacer crossover también. Así que genera mucha más confianza en los resultados cuando son crossover, pero como los beneficios pueden ser menores, se requiere mucha más inversión. Pero bueno, Bien. estamos pensando juntos, no es que todo lo vayamos a cumplir o que la gente sea mala. En realidad, ya, o que todas las empresas tengan como un film malévolo. La realidad es que proponer un ensayo clínico que invita a pacientes a lo largo de todo el mundo tiene como sus riesgos y la realidad es que si bien uno puede llegar a pretender exigir mucho, exigir todo es imposible. Así que lo miramos, lo pensamos. De todo lo que mencionamos hasta acá, pese a que yo me pueda poner medio paranoico con que es 2 miligramos kilo, con que lo podríamos haber hecho 3 ciclos y nada más, eh, quizás lo más relevante a la hora de cuando se critica el estudio es el tema del endpoint que eligieron, dentro de mi punto de vista. Bueno, entonces sigue diciendo que se hicieron los análisis de seguridad y que se evaluaron objetivos reportados por el paciente. No me voy a meter en objetivos reportados por el paciente, es un tema que es muy divertido, pero lo vamos a dejar para después para no complicar las cosas. Pero la idea es que en general, cuando medamos los beneficios de una intervención, son dos: o sobrevida global o mejorarle la calidad de vida a la gente, o que viva más o que viva mejor. Entonces, ¿cómo definir cuánto vive más? Es la parte en donde o hago sobrevida global o demuestro que tiene un subrogante la sobrevida global. Eso es lo que diría el fundamentalista de la sobrevida global, Ian Tannock.
el autor del TAX 327 de docetaxel contra mitoxantrona, es la persona más fundamentalista de la sobriedad global que vamos a conocer en mi vida. Y si voy para calidad, tengo que tratar de asegurarme que las personas vivan mejor y ser lo más justo posible con los cuestionarios que voy a utilizar. Quizás si yo hago un cuestionario de cáncer en general y no estoy preparado para medir los efectos de la inmunoterapia, no estoy siendo muy justo con la calidad con lo que le estoy preguntando. Si solamente le pregunto pérdida de peso, disnea, etcétera, y no le pregunto rash o no le pregunto cansancio, le pregunto si pregunto fatiga o si no pregunto colitis. Tendría que asegurarme que los cuestionarios o cómo estoy evaluando la calidad tengan en cuenta la toxicidad o el tipo de historia natural que tenía en la enfermedad. Bueno, ¿hasta acá estamos? Yo sigo pensando que sí y que no importa nada. Igual vamos a tener otro Sí. tema, otro paper más para que practiquen ustedes. Este estudio fue diseñado por consejeros académicos y empleados del sponsor que fue MSD. El trial fue aprobado por los comités de ética. Todos los pacientes firmaron un consentimiento y se condujo de acuerdo a las a las buenas prácticas clínicas. Hubo un comité de seguridad y de monitoreo de datos externo. Todos los autores se aseguran de que participaron en la escritura del protocolo, pese a que lo haya escrito otra persona. Análisis estadístico. La sobrevida libre de enfermera, sobrevida global, fueron calculadas como los porcentajes de los pacientes que estaban libres de enfermedad o vivos en momentos de tiempo claves estimados por el método de Kaplan y Meyer. El hazard ratio y un intervalo de confianza del 95% fue utilizado y se utilizó una estrategia de Cox estratificado para manejar las covariables. ¿Qué significa esto que estábamos diciendo? Vamos a mirarlo juntos. Voy a tratar de ir rápido, pero de esta manera ser lo mejor que puedo hacerlo. El método de Kaplan-Meier implica que los pacientes van a tener un porcentaje que va a ser calculado. No va a ser nunca una cantidad de porcentaje de pacientes reales. ¿Qué significa esto? Imagínense que seguimos a un conjunto de 10 personas por un año, ¿no? Que es lo que estamos empezando a seguir. Tenemos 10 personas que seguimos y dentro de estas 10 personas tenemos a la persona 1 que la seguimos 3 meses y que tuvo el evento. Que la persona 2 entró y está hace 2 meses y que por ahora está ok. Que la persona, perdón, vamos a poner que esta tuvo el evento y que esta estuvo ok. Que la persona número 3 la seguimos por 4 meses y que tuvo el evento a los 4 meses. Que la persona 4 la seguimos por 5 meses y que está ok. Y que la persona 5 la seguimos por 8 9 meses y que tuvo el evento. Y los demás los seguimos por más tiempo, ¿no? 10 meses, 18 meses, etc. Hasta acá estamos bien. Se entendió más o menos que cada persona pudo haber entrado en un momento distinto y que los estamos siguiendo en un momento distinto. ¿Cómo se construye el gráfico de Kaplan-Meier? Empezamos con que al momento cero, el 100% de los pacientes, ninguno tenía el evento. A los 2 meses tenemos que el paciente número 2 tuvo su primer evento. Por lo cual, si tuviera que hacer el Kaplan-Meier medio dibujado, diría que hasta el momento 2 era 100%, pero a los 2 meses un paciente recayó. ¿Cómo sabemos a dónde va a ir? ¿Algo? Eh, Hola, Nati. ¿Y estás dibujando algo? O sea, ¿estás Ay, ¿no compartiendo? se ve? No, Mm, no sé si los demás. No se ve. Estaba tratando, estábamos. Estaba imaginando lo que decías, pero Muchas gracias por interrumpirme entonces. Bueno, vamos a tratar de dibujarlo póster. Entonces, ¿ahora se ve? ahora sí. Sí, ahora Sí, sí. ahora sí. Bueno, gracias por interrumpir en el momento que iba a pasar la parte importante. Entonces, decíamos que, gracias Tomito por ayudarnos con la parte difícil. Imagínense que en el momento 2, o en el momento de los 2 meses, teníamos 10 pacientes que estaban en riesgo de tener un evento.
y que a los 2 meses solamente 9 quedan sin evento. No, estos son los numeritos que se ponen abajo. La cantidad de pacientes que estaban en riesgo, o los pacientes sin evento y los pacientes que estaban en riesgo. Perdón, estoy haciendo como medio mal, pero ustedes pónganle onda porque es viernes. Entonces, en el momento 2 nos quedan 90% de los pacientes que siguen en riesgo de tener un evento. ¿Sí? Al tercer mes, vemos que hay un paciente que lo dejamos de seguir, ya sea porque entró hace muy poquito o porque no sé en qué anda, pero no tengo información sobre este paciente. ¿Sí? Se marca en la curva como una rayita que significa censura. A partir de ahí no sé más de un paciente. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa en el momento 4. En el momento 4, o en los 4 meses, la cantidad de pacientes que tenían riesgo son 8. ¿Por qué son 8? Porque a uno ya lo perdí, que es el que tuvo el evento en el mes 2. Y a otro lo perdí porque no tengo más información. Perdón, ¿eso es que se pierde la información o que el paciente fallece o algo? No, no es que fallece. Si hubiera fallecido, yo lo hubiera. Voy a prender la luz para que deje de parecer tan tenebrosa la Kaplan-Meier. Pero la idea es que dejé de tener información. Si hubiera, si hubiera fallecido, lo hubiera considerado un evento. Porque este estudio consideró como evento la muerte o la recaída a distancia. ¿Estamos bien? Sí. Sí, Sí. gracias. Bien. Siguiendo con nuestro razonamiento, a los 4 meses la cantidad de pacientes que tenía con información y el riesgo de tener un evento eran 8. Porque había uno que perdí por una censura y otro que perdí con un evento. De estos pacientes, a los 4 meses, están libres o sin evento 7. Lo que me dice el método de Kaplan-Meier, que es lo que tengo que ir haciendo, es ir multiplicando los numeritos que voy teniendo acá para poder hacer las estimaciones. Hay una fórmula para hacer esto, es una productora. Pero básicamente lo que me va a pedir hacer es que para saber a dónde va a ir la curva tengo que hacer 9 décimos por 7 octavos. Esto es lo mismo que hacer 0,9 por 0,875, si no me falla. Y la cuenta que me da a mí, ahora con la calculadora rápido, es 0,9 por 0,875, es 0,78. Esto es igual a, porque no me sale igual, 0,79, 0,78. Por lo cual, si yo tengo que seguir dibujando mi Kaplan-Meier, acá la voy a dibujar como que va a bajar un poco más que esta vuelta y que va a bajar a 78. Noten varias cosas que pasan cuando ocurre esto. La primera cosa que pasa es que cada paciente que tiene el evento vale distinto para la Kaplan-Meier. Acá valió el 10% y acá valió 12% el evento, ¿no? Y esto tiene que ver con que el método de Kaplan-Meier lo que hace es estimar y tratar de castigar la estimación de la curva porque un paciente se perdió. Este paciente pudo haber progresado durante este momento y me pudo haber alterado la estimación. Por lo cual, incorpora la censura como si tuviera el mismo tipo de riesgo o como si hubiera un conjunto de estos pacientes que quedaron censurados acá aportado a la probabilidad de recaída. ¿Se comprende esto? Sí, o sea, imagina el peor escenario. Imagina que si perdí el seguimiento, progresó o tuvo Si la hubiera recaída. imaginado el peor escenario, María José, me hubiera caído a 70, pero me cayó a 78. ¿Por qué me cayó a 78 y no a 70? Porque habían pocos pacientes que habían progresado antes que él. Si hubieran habido más pacientes que progresaron, por ahí me castigaba más. Vamos a mirar cómo sigue la curva. ¿Les parece? Pero Bueno, la primera conclusión que estamos sacando es que parece incorrecto decir que el 78% de los pacientes no progresaron a los 4 meses, sino que 78 es un número que nunca podría haber obtenido de 10 pacientes.
Lo que tengo que decir es, el método de Kaplan-Meier me estimó que mi probabilidad de sobrevida libre de enfermedad es 78% a los 4 meses y es una fórmula. No sé si los logré convencer de eso, pero no es que es un número real de pacientes. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, no lucen tan convencidos porque, bueno, solamente estoy viendo dos personas, pero voy a simular que están todos en el mismo tipo de sintonía. Pero bueno, lo vamos a lograr. Aunque tardemos, aunque nos dediquemos a hacer los repasos, vamos a ponerle orden. 5 meses. A los 5 meses tengo una censura. Así que la marco con una rayita y sigo como si no me importara nada. Y a los 9 meses tengo otro evento más. ¿Cuántos pacientes estaban en riesgo a los 9 meses? ¿7? En Los teoría, pacientes 6. que, los pacientes que estaban en riesgo es este que tenía 7 en riesgo y uno se censuró y me quedó 6 en riesgo, ¿no? ¿Y cuántos pacientes están sin evento al noveno mes? 5, porque hay uno que tuvo el evento. Perfecto. Entonces, para saber a dónde me va a ir la curva, yo debería hacer 9 décimos por 7 octavos por 5 sextos. Entonces, si hago esta cuenta por 5 dividido 6, me queda que la curva debería caer a 0,65, a 65% en este momento. Este paciente que me censuró me aportó a que la curva me cayera en vez de 10%, de 12%, 13%. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué vale distinto a medida que voy avanzando? Porque para atrás más pacientes recayeron. ¿Sí? Miren una cosa mágica final a la que vamos a terminar y vamos a suponer que estos pacientes a los 10 meses estaban ok. A los 18 meses estaban ok, pero el paciente 8 a los 21 meses tuvo el evento. Entonces, sigo construyendo la curva. Imagínense que esto sigue, 10 meses, 18 meses, etcétera, 21 meses. Misma pregunta, ¿cuántos pacientes tengo en riesgo a los 21 meses? 6. 4. 5. Mm, vamos de vuelta. ¿Cuántos pacientes tengo? ¿Cuántos pacientes tenía para medir? Cinco. Tenía Tenía 5 el 5. noveno mes. Tenía 5 el noveno mes, pero yo dije que el 6 y el 7 estaban ok a los meses 10 y al 18. Entonces, Ajá. ¿cuántos pacientes me quedan para medir? Estos tuvieron censura, no lo dibujé. A los 10 hubo una censura, a los 18 otro Ah, censura. ahí va. Perdón, por mala mía. Entonces, ¿cuántos pacientes me quedan? Repítelo de vuelta. Entonces te quedan 3. Me quedan 4 en riesgo y 3 sin evento. Mira, tenía 5 acá. Me quedaron 5 sin evento. Entonces acá tengo Sí. 5 5 en riesgo, 5 sin evento, y acá uno se me censuró. Tengo 4 en riesgo, 4. 4 sin evento. A los 21 meses, lo que me va a pasar es que en riesgo tengo 4 y que sin evento me quedan, perdón, 3. tenía 4 y 4, acá me quedan 3 y que tengo 2 sin evento, que serían el 9 y el 10 que me quedan, que en teoría pasó después. ¿Se entiende o fue medio rápido? Sí, sí. Bueno, excelente. Entonces, multiplico el 0,65 que venía teniendo hasta ahora por 2/3, que es 0,66. Si hago esta cuenta, me queda que la Kaplan-Meier me va a castigar mucho más por tener censuras y me va a bajar a 43%. Es decir, este paciente que tiene el evento me hace perder 22% de la sobrevida.
¿Qué tiene este tipo de incorporación a la hora de ver las estimaciones? Yo no puedo tratar o yo no puedo saber cuántas censuras voy a tener en cada rama. A una rama le va a tocar el pembro, a otra rama le va a tocar el placebo. Y puede ser que por cuestiones del destino, la cantidad de pacientes de los que voy perdiendo información es distinta en una curva respecto a otra. Por lo cual, la morfología de la curva cambia mucho según la cantidad de censuras que tengan. A medida que tengo más censuras, la curva me baja más. Cuando veamos interpretación de curvas, que espero que lleguemos hoy porque no se las quiero hacer tan larga tampoco, dependiendo de dónde corte, si yo veo que hay muchas rayitas cerca del corte que se utilizó, probablemente la curva tenga artificios. ¿Cómo hace artificios? ¿A qué te refieres? A que esto bajó más de lo que iba a bajar habitualmente, Cari. Si yo a estos pacientes los hubiera seguido por más tiempo, por ahí no hubieran tenido el evento y esta curva seguiría por acá. Mm, Tuvo como un dramático descenso acá, generado porque perdí dos informaciones. Fede, te hago una y pregunta. Cuando, por ejemplo, el paciente discontinúa el tratamiento como por toxicidad, por ejemplo, el pembro, ¿eso Sí, se cuenta como un evento, como si hubiese recaído? ¿O se cuenta como que lo dejé de seguir? no, se cuenta como que tengo el seguimiento y que terminé el tratamiento antes. Fue asignado a la rama pembro, pero es parte de mi curva. Ok, Acá no estaba considerando cuánto tiempo tuvieron los pacientes. Yo bien, tendría que hacer un análisis de todos los pacientes que tuvieron un año de tratamiento versus todos los pacientes que tuvieron menos de un año de tratamiento y hacer dos curvas distintas, si se quiere. perfecto, está bien. Este concepto puede ser de los más difíciles que veamos hoy, pero la idea es que quiero llegar a una definición más de lo que estuvieran diciendo, de los métodos que utilizamos. Primero, Kaplan-Meier para poder estimar, que es este método, es una fórmula, ¿sí? Ahora tendrán este ojo crítico cuando escuchen a su próximo disertante nasquito y diga el 60% de los pacientes estaba vivo 5 años, que ustedes dirán, no, no puede ser, no es el 60%, es una fórmula que me dijo que es 60%, pero no es una cantidad real. ¿Sí? Primera cuestión. Segunda cuestión. La segunda cuestión es que para tratar de poder establecer y para poder ignorar que las curvas son artificiales, existe un método que permite establecer la diferencia de riesgos entre dos curvas. No solamente en momentos, que es cuando trazamos la mediana, que puede ser artificialmente retocado, sino para cada una de las curvas, cuál es el riesgo, dado un punto cualquiera, de tener un evento en el próximamente o inmediatamente después. Este tipo de característica que la podemos ver en particular si quieren hacer algún tipo de estudio, es decir, al concepto de, estando en algún tipo de curva, ¿cuál es la probabilidad de tener una recaída inmediata? Yo me tocó una rama, y me siguieron 3 meses. ¿Cuál es la probabilidad de que mañana recaiga? Se lo conoce como hazard. Hazard significa peligro. ¿Cuál es mi probabilidad de recaer mañana o inmediatamente después? ¿Sí? Cada curva tiene un hazard. ¿Qué significa un hazard? Una fórmula que me dice cuál es mi probabilidad de recaer mañana. Imagínense que estamos asegurando el auto. Y para asegurar el auto, me calculan un montón de cosas. ¿Cuántas veces choqué? ¿Qué tipo de auto tengo? La edad que tengo, por cuánto tiempo me dieron la licencia de conducir. Y me pueden hacer un puntaje en base a cuál es el riesgo que tengo de chocar el auto mañana. Sí, en base a eso me aseguran y me dicen cuánta plata voy a tener. El hazard tiene el mismo tipo de características. Es como si yo hiciera una fórmula en donde me dicen, el hazard de recaer mañana depende de la rama que te tocó. No me salen los iguales, pero porque estoy del teclado mal, pero bueno, ténganme paciencia. De la rama que te tocó, la multiplico por algo, no sé, por lo que valga. La rama por un valor cero, voy a ponerle por beta B1, más, no me sale ningún coso, la edad, y lo multiplico por B2, más ser M1 y lo multiplico por B3, más mi ECO y lo multiplico por B4, más vivir en Estados Unidos y lo multiplico en B5, y me calcula cuál es mi probabilidad de recaer mañana. ¿Sí?
Pongo todos los factores que me parecen interesantes. Cuando hago un método para analizar muchas cosas entre sí, lo que hago es tratar de ver si existe algún tipo de fórmula que me pueda predecir lo mejor posible mi riesgo de recaer. A este tipo de análisis en donde puedo construir una fórmula que me permite saber si voy a recaer o no, es decir, predecir el futuro, se lo llama regresión. Yo trato de saber si con el mismo tipo de datos o con un conjunto de variables, si me pueden asegurar cuándo voy a recaer o cuándo no. Y para cada una de estas variables puedo saber si el peligro de recaer hubiera sido distinto, si cada una de estas variables da significativo. A la comparación de peligros es lo que se llama hazard ratio. Es decir, para cada una de las variables, trato de establecer si el peligro es distinto. Y llevo una P para ver si es significativo o no. Y al hecho de medir muchas cosas entre sí a la vez, me dice qué tipo de fórmula voy a utilizar. Si la fórmula si la fórmula es una suma, como si fuera una función lineal, lo voy a llamar regresión lineal. En cambio, si la fórmula tiene esta forma en donde es un numerito por e a la rama 1 beta 1 más rama edad beta 2 se lo llama regresión de Cox. Cambia la fórmula que yo utilizo para poder establecer mi peligro. Bueno, acá es cuando solamente me quedan 10 participantes en toda la charla, así que vamos a ver cuántos están entre nosotros o si los he perdido a todos. Ojalá que no, ojalá que todavía tengamos gente que confíe que confíe en la humanidad. Bueno, tenemos las mismas personas que estaban mirando, a esos les soy fiel. El resto queden ustedes y quedarán en sus conciencias de por qué no están o por qué se fueron. Bueno, conceptos que hemos trabajado hasta ahora. Hemos trabajado la idea de cómo se hace un Kaplan-Meier, hemos trabajado qué significa peligro o hazard, es decir, recaer mañana, y que esto puede variar entre distintas variables y por eso se establecen relaciones. Y hemos trabajado la idea que puedo mirar muchas variables entre sí y va a cambiar el tipo de fórmula que utilice para poder hacer eso. ¿Se entendió o fue muy choto? Sí, tengo una duda con respecto a esto y no sé si es porque no terminé de entender Por o favor, porque, esta o es una porque ya clase estoy muy... pensando, o porque ya estoy pensando un montón. Si cuando Dale, uno ve tranqui. la curva de Kaplan-Meier están todos los subgrupos ahí, por ejemplo, no sé, yo los estratifiqué en mayores de 65 años y menores de 65 años, en N1 y N0. Sí. El hazard ratio que te ponen abajo en el gráfico, ¿es un promedio de todos los hazard ratio? O porque mi pregunta es, en realidad, si yo lo considero así, por ejemplo, el paciente que es N1 tiene un riesgo distinto de recaer que el que era N0, pero entonces, ¿por qué están todos en el mismo grupo y todos tienen el mismo hazard ratio? No me cierra eso. Yo puedo establecer la fórmula que quiero y en mi fórmula puedo poner la cantidad de variables que yo quiero. Cuando hago la curva de sobrevida, lo que hago es solamente utilizar la variable rama de tratamiento y construir mi fórmula en donde lo único que está importando es la rama. ¿Sí? Entonces el hazard ratio Bien. para el peligro que tenían de recaer los pacientes que hicieron pembrolizumab era 0,54. El peligro era 46% menor. No significa que 46% recayeron menos, no significa que el riesgo era menor. La palabra que se usa es peligro o hazard. ¿Sí? Sí, Después, cuando haga el análisis de subgrupos, si en algún momento llegamos a eso o lo encontramos, que me parece que acá no lo publicaron, voy a ver cómo construyo o pongo muchas variables a la vez. No sé si se entiende. entiendo. Sí, 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 ahora sí, entendí. Perfecto. Entonces significa que mi peligro fue 46% menos, pero no significa que recayó 46% menos. Es una construcción de una fórmula de peligro. Bueno, acá tengo el riesgo relativo. Acá tengo los subgrupos, que esto tiene otro problema más que ahora vamos a mirarlos juntos. O muchos problemas más.
Y acá están todas las censuras, todo lo que aprendimos que iban a estar, y no sé si parecen tan equilibradas, ¿no? Parece que hay más censuras por este lado en la parte naranja que en la parte azul. Eso puede ser relevante a la hora de analizarlo. ¿Dudas hasta acá? Venimos muy lentos, pero por ahí seguimos la próxima clase si están cansados. ¿Tienen ganas de seguir o ya fue mucho por hoy? Díganme ustedes. Yo tengo una duda con las curvas. Los valores que yo voy sacando en base a la fórmula son valores teóricos. Sí, ¿Por qué no saco valores reales si yo en teoría los tengo a los pacientes como para estudiarlos? los valores reales van a ser cuando todos los pacientes hayan tenido, por ejemplo, acá 5 meses de seguimiento. Y acá fíjate que hay muchos que no. Pese a eso, puedo hacer una estimación. En este Ujú. momento, había un paciente que fue randomizado a placebo que había empezado solamente hace 2 meses en el momento de la publicación. Y eso no me permitió publicarlo. Fíjate que yo ya llegué a mi resultado positivo. Y la posibilidad de cuándo hago el análisis va a depender de mi cálculo muestral. Mi cálculo muestral lo que me permite saber o lo que me permite hacer, ahora vamos a ver eso y va a ser el último tema que veamos hoy para después mirar los resultados o lo que quieran. Yo no tengo nada que hacer. No, en realidad sí, pero hasta las 9. Lo que quiero pretender o lo que quiero mostrar es, se hace el análisis cuando se llegó a la cantidad de eventos necesarios como para poder estimarlo. No, no se espera que todos los pacientes estén. Claro. Gracias, Fede. Yo ¿No hay lo de que qué? quería consultar era cómo sabes en el gráfico cuando un paciente se agregó o sea, entró después. No, no Este es paciente, este paciente, por ejemplo, el azul que está acá, a ver si puedo agrandar la pantalla. ¿Ves que acá hay una rayita, una censura? Aquí hay una censura naranja. Es decir, hay un paciente de la rama pembrolizumab que no tuvo seguimiento o que acaba de empezar. No tuvo seguimiento, es el investigador perdió rastro de él y está desconocido. Cuando trabajen en ensayos clínicos van a ver que se van a esforzar mucho porque todos los pacientes tengan un seguimiento adecuado, es decir, que los rastrean por avisos fúnebres, internet, conocidos, amigos, el médico que lo derivó. Hay mucho esfuerzo por saber el dato. En general, cuando hay una censura, es que el paciente hace muy poquito que está. ¿Se entiende? Pero es que ahí en esa censura que muestras de naranjita, en teoría ahí comenzó recién ese estudio. ¿Cómo puede Este haber una paciente, censura al inicio? hay una censura al inicio. Acá empezaron a tener eventos. A medida que voy teniendo censura, los eventos van pesando un poco más. Al parecer, en la rama placebo hubo solamente una censura y muchos pacientes que recayeron a la primera medición, que fue a los 3 meses. Entonces, quizás ahí está como el momento fuerte del estudio, si uno mira las curvas, ¿no? Después parecen bastante paralelas las curvas. No parece haber como una ganancia, sino que si yo tuviera que hacer una conclusión medio apresurada, diría que el pembrolizumab te salvó de esa primera recaída de los 3 meses. Mm. Noten cómo las curvas van teniendo como una morfología que marca bien cada cuánto se estudiaron. Si el estudio te pidió que te estudies cada 3 meses, van teniendo las caídas cada 3 meses. Eso es como algo que está bueno de este estudio, como que lo muestra muy, muy bien. Y quizás puedo medir en qué momento afectó más, ¿no? Porque acá se ve mejor la pendiente, en donde el beneficio máximo estuvo los 3 meses. Bueno, ¿seguimos o ya están perdiendo la cordura? ahí hicieron una pregunta. Gracias a ti. Y la pregunta es, no entiendo por qué una censura y un paciente que recién empieza se muestra igual en una curva. Mi comentario es que se tiene que mostrar y que se tiene que considerar en la estimación porque forma parte de todo tu ensayo. ¿Qué significa esto? A medida que voy aumentando la cantidad de mediciones que hago, voy
aumentando mi probabilidad de equivocarme por el azar. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo. Si yo tuviera que haber hecho 12 curvas según el signo del horóscopo de cada uno de los pacientes, hay una cuestión estadística que permite afirmar que a medida que haga más mediciones voy a tener más probabilidad de equivocarme y de sacar una conclusión equivocada. Por eso, debería limitar lo mayor posible la cantidad de divisiones que hago o la cantidad de mediciones que hago en base a mi cálculo de muestra. Esto se ve en el hecho de que a medida que un estudio plantea más mediciones o que plantea más análisis, la P a la que se busca llegar es cada vez menor. Se tiene que particionar. ¿Por qué? Porque se considera que la probabilidad de equivocarse o la probabilidad de equivocarse por el azar en todo un estudio o en toda una pregunta tiene que ser de 5% como máximo, de 0,05. Y si yo voy a tener endpoints coprimarios o voy a tener análisis interinos, las P que se van a utilizar o la probabilidad de equivocarme tiene que ser mucho más exigente porque hago muchas más mediciones. A medida que mido más, me tiendo a equivocar más. Por ende, no puedo o no debería hacer mediciones no incorporando a todos los pacientes o no considerando el hecho de que algunos de los pacientes que planifiqué incluir todavía no estaban en condiciones de ser medidos o todavía no estaban en condiciones de ser evaluados en un tiempo más prolongado. Por ende, existe una definición formal de cuándo hacer los análisis para que la gente me crea o para tener la menor cantidad de probabilidad de equivocarme. Ese tipo de definiciones se estandarizan mediante fórmulas y se tratan de establecer que si yo quiero demostrar que mi droga pembrolizumab va a reducir el peligro en un 30%, en un 35%, que voy a tener un hazard ratio de 0,7, para poder hacer eso voy a estimar la cantidad de eventos que necesito llegar para poder tener esta medición, o la cantidad de gente que tuvo recaídas para poder hacerlo. Ningún paciente, no voy a poder pretender que todos los pacientes hayan empezado en el mismo momento. Como para poder subsanar eso y para saber que hay pacientes que me aportan información distinta. El paciente que recae después, el paciente que no recayó durante los primeros 3 meses, me está aportando algo de información, porque muchos pacientes recayeron en los 3 meses. Pero para poder hacer la medición necesitaba llegar a la cantidad de eventos de los 20 meses, o de lo que diga la mediana de follow-up, que ahora vamos a ver cuál era. Por ende, este paciente que entró acá y que no recayó hasta el cuarto o al quinto mes, me genera esta información donde pembrolizumab para este grupo de pacientes era efectivo. Por ende, lo tengo que considerar en esta medición, pero lo tengo que castigar en las mediciones subsiguientes. No sé si se entiende la pregunta o si me fui o si la complejicé demasiado como porque interpreté lo que pude. Sí, se entendió. A ver, dudas, más preguntas. O sea que el castigo de estas figuras que están mostrándonos con respecto a los pacientes es, entendería yo así, ¿no? El paciente que ingresó a los 2 meses, como el corte es a los 3 meses para la valoración, más allá del resultado positivo, entre comillas, eh, reduciría el porcentaje como tal de respuesta con respecto a ese paciente que en realidad no inició al día 0, sino a los 2 meses. ¿Sí? ¿Algo así? ¿Qué significa lo que estamos diciendo? La ¿Sí? ¿Más o curva, menos eso? quiero reformularlo como para asegurarme, Cari, que estemos diciendo lo mismo. La curva baja por los eventos. Cada vez que hay un evento, cambia o la cantidad de pacientes cambia. ¿Dónde veo los eventos? Y acá me voy fijando los pacientes que estaban en riesgo para el quinto mes, que es el número que utilizaron para medir, pero lo podría haber hecho los 3 meses. Acá en este momento justo se computaron 21 eventos, ¿sí? En este momento que estoy midiendo. Ahora bien, eso es lo que me aportan los eventos. Las censuras, cuando tengo muchas censuras de pacientes, poquitos eventos me generan una disminución drástica. ¿Por qué? Porque me restan los pacientes que están en riesgo. Eso es el punto al que quiero llegar.
Las curvas no solamente están influidas por el paciente que recae, sino que están influidas por pacientes que pierden información o los cuales no llegaron a la cantidad de tiempo para seguir y que me aportan una probabilidad de que también están recayendo y que la curva también se pudiera haber modificado en lugar de acá, acá mismo. Nosotros hicimos el ejemplo con 10, pero siendo en 496 o en 498, lo que me puede aportar un paciente es 0,4% cada paciente que me va recayendo. Perdón, 0,2%. Por lo cual son números muy chiquititos como para que influyan en la morfología de una curva cada uno de los pacientes. Respiro y seguimos porque vemos un tema más y nos vamos o seguimos un poquito más. ¿Cómo vienen hasta acá? Bien, Bueno, a más dudas, yo me voy fijando en el chat si hay algo más que quieran preguntar. Vamos a mirar algunas cosas con respecto a... Ahora va a seguir toda una parte en donde me va a decir cómo estimaron la cantidad de pacientes que iban a poder entrar. ¿Sí? Para simplificar esta parte, vamos a entrar a una página, no a United porque no nos queremos ir, sino que vamos a poner una página que nos permite hacer cálculos muestrales. Y vamos a ver cómo se hace un cálculo muestral para sobrevivir. Para poder hacer un cálculo muestral de sobrevida, me pide esta página varias cosas. Primero, ¿cuál es la P que voy a utilizar? La P que voy a utilizar en general, si hago una sola medición, es 0,05. ¿Sí? Lo contrario de la P es lo mismo que decir error alfa. El error alfa es cuál es mi probabilidad de haber aceptado que algo era significativo cuando no lo era. Es decir que en realidad no estoy viendo ¿están viendo la pantalla con una página web de fórmulas o no? Sí, 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 sí. Perfecto. Sí, En general es estándar aceptar que 0,05 sea el error alfa o el error tipo 1 o la P que busco, pero a medida que hago más mediciones o hago o me tengo que hacer más mediciones, mi P tiene que ser un poco más baja. ¿Sí? Hay distintas fórmulas para poder particionar la P. Lo podemos ver después. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, Gracias al cielo. La segunda cosa que vamos a ver es el error beta. El error beta, que se pone en 20%, un poco más laxo, es lo que se llama cálculo de poder. Ahora voy a abrir el Python. ¿Se ve un Paint o no se ve nada? No se ve nada, malísimo. Vamos a poner el Paint. Poder o equivocarme con un error tipo 2 significa el hecho de haber dicho que no había diferencias significativas cuando en realidad sí las había. Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy tratando de demostrar que mi nueva fórmula mi nueva pastilla me baja el colesterol. Entonces, agarro 3 pacientes que no les di la pastilla y 3 pacientes que sí les di la pastilla. A los dos, imagínense que antes de la pastilla todos tenían colesterol 250, colesterol total. Y le doy un año, no le doy placebo en un año y me dan los 3 pacientes que el promedio de colesterol me quedó en 248 y que acá el promedio de colesterol de los que les di la pastilla me quedó en 244. ¿Les parece significativo? no. ¿No parece significativo? Ok, entiendo. Y si en vez de haber tenido 3 pacientes, hubiera tenido 3.000 pacientes en cada rama y el promedio me hubiera quedado 244 contra 248, ¿hubiera tenido el mismo peso?
No sé si el volumen por ahí te va a ser significativo, pero igual creo que el valor no lo sería. Como tal, el valor no lo sería. Bien, es una buena apreciación. ¿Qué valor les gusta a ustedes para poder demostrar que es significativo? Y se colocaría un valor estándar al que uno esperaría reducir. En el caso de estos pacientes, si le vas a dar la pastilla, por lo menos si el valor normal lo vamos a tomar a 150, esperaríamos que por lo menos a 150 lleguen y no que baje solamente dos puntitos de lo que, del valor inicial. Excelente. Podemos ser un poco más castigadores con esto y tratar de decir que a los que no les dé la pastilla, porque a todos les recomendé actividad física, llegaron a 200 y que acá llegaron a 170. Para este tipo de diferencia, ¿ustedes lo consideran significativo o no? Ojo. Por ahí sería más significativo quizá. No Por ahí bajo sería todo lo más. que esperaría, pero tomando como rango de referencia lo que te decía, por lo menos un valor de normalidad. Con Ok. respecto al valor inicial sería un poco más significativo, aunque no llegue al valor de referencia o al valor esperado. Ok. Lo que estamos empezando a ver es que acá podría construir con todos los pacientes una curva, ¿no? Y acá podría construir otra curva a los pacientes que les di la pastilla. ¿Cuándo va a ser significativo o no va a ser significativo? Va a depender de los desvíos que tenga la curva, es decir, de cuán lejos está de la media toda mi población. Mientras más se me superponga en la curva, más probabilidad voy a tener que la separación que estoy teniendo se deba al azar. ¿Se entiende hasta acá? Mientras la curva sea más así, mi grado de pacientes que están en el rango máximo de la intervención versus los que están en el rango mínimo son cada vez más reducidos, haciendo que realmente se traten de poblaciones distintas en donde el efecto fue distinto. Si hay una gran superposición entre las dos curvas o entre los dos valores que tomaron mis pacientes, en realidad pude haber tenido la suerte de que el promedio me haya dado distinto, pero una gran cantidad de muestras o una gran cantidad de muestras de ambos pacientes no les influía para nada. ¿Se entiende esto? Sí. A la capacidad de poder discriminar las curvas o a la capacidad de que si yo repito esto 100 veces, puedo diferenciar con la suficiente confianza que las diferencias realmente no son significativas, se lo conoce como poder. Poder significa tratar de establecer para una muestra total que las dos subconjuntos o las dos subpoblaciones tienen la capacidad para poder medir cosas distintas. Por ejemplo, ¿y cómo se construye esto? A medida que voy teniendo magnitudes o intervenciones que tienen un efecto más poderoso, si yo estoy comparando la población que come 7 hamburguesas versus la población que no come 7 hamburguesas, probablemente con poquita muestra puedo establecer diferencia de curvas. Acá voy a tener un colesterol de 400 y acá voy a tener un colesterol de 100. ¿Por qué? Porque como la intervención es tan distinta, por ahí con poquita muestra puedo generar esta separación de curvas. Si la intervención no es tan importante, voy a necesitar mucha gente para poder obtener diferencias cada vez más chiquititas y para poder demostrar que la proporción de superposición es más baja. Entonces, este cálculo o la cantidad de pacientes que voy a necesitar no solamente van a depender de una P o lo que considere que me puedo equivocar por el azar, sino cuál es la magnitud del efecto que estoy esperando y cuál es la cantidad de pacientes que estoy ingresando. Entonces, voy a ser más exigente si yo quiero tratar de decir que quiero poder diagnosticar las diferencias más chiquititas que tenga, lo que quiero distinguir una diferencia de 3 de colesterol y si saber que 3 de colesterol me puede hacer vender una pastilla, lo que voy a tener que hacer o modificar a mi cuenta de pacientes es
por favor, dame la fórmula más poderosa que tengas porque quiero tener la cantidad de pacientes suficientes para poder distinguir diferencias muy chiquititas. En cambio, si yo estoy seguro de que mi intervención es lo mejor que le va a pasar a la gente, voy a necesitar poquitos pacientes como para poder demostrar que las diferencias son significativas. Entonces, yo no necesito modificar tanto mi fórmula porque con poquito me alcanza. No necesito tanto poder para poder distinguir poblaciones distintas. Ese es el concepto de poder. ¿Cuál es la capacidad que tengo para poder distinguir fórmulas distintas o capacidades distintas? Cuando una intervención es muy buena, el poder que necesito es poco. Cuando una intervención no aporta tanta diferencia, el poder que necesito es mucho. A medida que quiero más poder, necesito más pacientes. Si yo voy a hacer un trabajo en adjuvancia en donde voy a ver abemaciclib adjuvante o pembrolizumab adjuvante y la diferencia que espero es 2 o 3%, para que me dé significativo necesito muchos pacientes. 1000 pacientes en este estudio, 3000 o 4000 pacientes en los estudios de cáncer de mama. Si yo voy a ver la mejor intervención del mundo, trastuzumab deruxtecan, imagínense que es la más, la más popular, y espero una diferencia muy importante, necesito muy poquitos pacientes para poder ver. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Entonces, Sí. en un estudio de pembrolizumab adjuvante, ¿el poder que utilizaron les parece que tiene que ser alto para detectar diferencias muy, muy magras o un poder bajo? Sumen el estudio. 80% es lo que comúnmente se plantea como número de poder. Ellos pidieron 95. Querían detectar lo menor, la diferencia más pedorra que tuvieron. Hasta acá estamos. Sí. Entonces, imagínense, pongo el poder en 80% y voy a decir que la mitad de mis pacientes van a ir a la rama de Pembro y la mitad de mis pacientes van a ir a la rama de placebo y quiero detectar como ellos un hazard ratio de 0,67. Si tuviera un poder de 80%, necesito 196 eventos bajo esta fórmula de calcular. Si tuviera un poder de 95%, la cantidad de eventos que necesito son 324. Necesito más eventos y más pacientes. ¿Se entendió? Si mi P es más chiquitita, necesito más pacientes todavía. Si el hazard ratio que quiero detectar es más magro, necesito más pacientes todavía. Si quiero detectar un hazard ratio muy importante, necesito pocos pacientes. Dios quiera que estemos entre todos ahora. Yo solamente voy a mirarlos como para hacer como un paneo general de cómo está la vida. Cada vez somos menos entre nosotros y estamos confiando en la voluntad del otro. ¿Estamos preparados para dejar por hoy, les parece? ¿O quieren todavía seguir jugando a leer esto? ¿Cómo la están pasando? Por lo menos mis 4 amigos que tienen la cámara prendida. Yo Yo creo creo que que estoy prendido fuego. Bueno, Es como que siento que leí y después repreguntás y me doy cuenta que no entendí nada. bueno, esta clase que entramos, ¿no? Estoy siguiendo. Vamos a seguir. Ustedes ya saben que yo no les voy a preguntar esto hasta después de digestivo, así que nos vamos a poder seguir juntando. Hoy, si quieren, cortamos hasta acá porque creo que fue mucho. Ya bueno, Puede ser, sí. que vimos hasta acá, población, y vimos las cosas más feas de lo que había que ver. Kaplan-Meier, qué se llama hazard ratio, y cómo se hace un cálculo de muestra, y qué cosas participan en el cálculo de muestra. La magnitud del efecto, el hazard ratio, la P, el poder, más o menos. ¿Creen que sí, pudieron seguir esto hasta acá? eso del poder me dejó un poco medio embolatado todo, pero bueno, Poder, poder significa la magnitud del lente que querés poner para detectar diferencias. sí, Si sí, vos querés sí, detectar diferencias grandes, tu lente para poder analizar o estudiar tiene que ser muy chiquitito. Cualquier cosa te va a dar bien. ok.
Si vos querés detectar diferencias mínimas, vos tenés que poner un lente muy, muy, muy profundo. Y ese lente muy profundo lo construyo invitando la mayor cantidad de pacientes para participar. Sí, Eso significa poder, la capacidad que tengo para detectar diferencias. ok. Entonces, en un estudio de adyuvancia en donde la diferencia es muy, muy chiquitita, el lente que necesito es enorme. Y por eso van a ver que los Inversamente trabajos proporcional, como quien dice. que Entre más, que es inversamente proporcional. Entre más quieres ver, más es lo quiero, contrario. más Exactamente. quiero ver, más poder, eso significa que necesito más gente. Fíjate en Ujú. un estudio de tamoxifeno contra anastrozol o de eh, intervenciones así, de agregar abemaciclib y quiero detectar 4% y que me dé significativo, 3% que me dé significativo, 2.000 pacientes necesitaste meter para que te dé significativo. En cambio, quiero detectar algo muy grosero, por ahí con 100 pacientes estás. Bueno, respiramos hondo, saludamos al sol, ojalá que hayan tenido que la noche mejore de ahora en más. Y nos vemos seguramente el mes que viene para seguir estudiando esto juntos. Una Melanie. consulta. ¿Hay Sí, algún lugar o algo que recomiendes para leer todo esto? O, no sé, para poderlo ver en letras. para Para poder verlo en letras, hay un montón de cosas que voy a recomendar. Yo estoy compartiendo la pantalla. Una se llama StatQuest. StatQuest, que es fácil para seguir, no lo Está veo. el camino. no estoy compartiendo, muy bien, está el pan. StatQuest tiene un montón de videos que tienen que ver no con la parte de metodología, sino con la parte de estadística. Dentro de esto, no es la idea que miren absolutamente todo, pero pueden mirar la parte de poder, a ver si está Power StatQuest. Entonces les voy a recomendar que miren este video que se llama Statistical Power y algún video que me explique qué significa la P. Puede ser este que se llame hipótesis testing o p-values what they are. Este puede ser uno bueno como para mirar. ¿Sí? También seguimos recorriendo y vamos a ver que ESMO tiene un librito que se llama Para analizar los clinical trials. Análisis, a ver si lo logro encontrar. Understanding Clinical Trial Statistics. A ver si es esto. No, esto es una clase. Hay tanto escrito sobre esto y recién hemos empezado, pero ya se los voy a encontrar y se los voy a pasar. A ver si ESMO, Clinical Trials, eh, read, How to read a clinical trial. Vamos con este. Acá tienen una clase, tienen que ser socios de ESMO y vamos a ver si esto está bueno como para que lo tengan escrito. Miramos las diapositivas a ver si está bueno. Parece que tiene estas cosas que nosotros estuvimos mirando de alguna manera. Hazard Ratio, los problemas, las curvas, cuando baja mucho. Así que lo pueden llegar a tener como recurso.
Ahora lo pongo en el chat. Y creo que vimos hasta acá, chicos. Si encuentran alguna cosa más, la compartimos entre todos. Buenísimo. Nos vemos el mes que viene. Suerte en genitourinaria y en sarcomas. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, buen fin. Ahora ya. Gracias.